Muy buenas tardes, mis hermanos. Qué bueno que regresaron con nosotros para el estudio de la Biblia. Hoy vamos a tener en la tarde un estudio muy interesante, pero antes vamos a tener unas palabras de oración. Inclinemos el rostro, por favor. Amante Padre, te damos gracias porque en esta tarde de sábado también estamos reunidos para estudiar tu palabra, para encontrar solución para nuestros problemas y restauración para nuestra vida. Quédate con nosotros ahora, que tu Espíritu Santo se derrame con poder y podamos ser instruidos y transformados por el poder de tu palabra. Quédate con nosotros en esta hora y tráenos alivio, tráenos sanidad, tráenos restauración y tráenos esperanza de salvación a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos queridos, Jesús, para poder explicarnos muchas de sus grandes verdades acerca del reino, usaba muchas parábolas o ilustraciones que nos daban una enseñanza acerca de esa grande verdad que quería mostrarnos en ese momento. Es cierto que las parábolas no constituyen una regla de doctrina, pero la enseñanza, la moraleja que nos deja cada una de ellas, sí son consejos muy útiles para que nuestra vida sea fortalecida y seamos encaminados al sendero de salvación. Jesús muchas veces les dijo a sus discípulos: a vosotros os es permitido entender, pero a aquellos no. Hablo en parábolas para que solo los míos puedan escuchar mi voz. Por eso es importante que aprendamos a reconocer a Dios, a reconocer su voz, para que seamos de los de Él. Y Él pueda pues mostrar su misericordia con nosotros. Hay una historia impactante que aparece en el capítulo 18 de Mateo, que por mucho tiempo me ha impactado realmente a mi vida y quiero compartirla con ustedes en esta hora. Es la historia de los dos deudores de Mateo capítulo 18. Dice a partir del versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Eso es algo importante que tenemos que entender. El reino de los cielos, para obtener el reino de los cielos, nosotros tenemos que ser analizados en un juicio. Recuerda que no fue Dios quien se rebeló contra nosotros, no fue Dios quien hizo guerra contra nosotros, sino que nosotros nos rebelamos, nosotros le dimos la espalda a Dios y ahora pues por esa razón, por toda la acumulación de pecados, porque separación de Dios ya es pecado, lo otro son los frutos que vinieron por esa separación, pues ahora Dios quiere hacer cuenta con los suyos. Y dice que el reino de los cielos es como un rey que viene a hacer cuenta con sus siervos. Y dice el versículo 24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos, mis hermanos, es mucho dinero. Si lo trajéramos al valor del dólar hoy, 10,000 talentos serían alrededor de 240 millones de dólares. Imagínense, alguien que deba 240 millones de dólares a una persona, ¿cómo y cuándo podrá pagarle? Y esa es la gran verdad que Dios quiere mostrar primeramente a través de esta parábola. La deuda que tenemos con Dios es impagable. La deuda que teníamos de injusticia es impagable. Por eso es que alguien tuvo que pagar por nosotros. Y es allí donde el amor, la gracia y la misericordia de Dios se muestran en su más grande esplendor. Jesucristo, hombre, que era Dios desde la eternidad y es Dios por la eternidad, decidió despojarse de todo para venir con su justicia perfecta e inmaculada a ocupar nuestro lugar y pagar la cuenta que debíamos nosotros los rebeldes. Ahora este hombre debía 240 millones. Tú y yo somos deudores. Tú y yo estamos en deuda. Tú y yo debemos al cielo más que nuestras vidas. Por eso es que Jesucristo merece toda la adoración, toda la reverencia y todo el servicio. ¿Por qué? Porque pagó una deuda que para nosotros era imposible pagar, muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ahora,
como es, dice el versículo 25, a este, como no pudo pagar, imagínense quién podía pagar semejante deuda, ordenó su señora venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Es decir, miren, ni vendiendo la familia completa pagaba, pero lo cierto es que tenía que pagar en un juicio por sus pecados, por sus debilidades, por sus tendencias, por sus rebeldías, porque tenemos que pagar. Dios nos hizo libres, con libre albedrío, pero lo cierto es que tenemos que cosechar lo que sembramos, que tenemos que cosechar el resultado de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Y ahora este hombre justamente lo que le correspondía era que pagase. Lo que tú mereces, lo que yo merezco es la muerte. Tenemos que pagar. Para ahora el hombre al verse en esta situación, miren lo que hace, versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Imagínate cuánta paciencia tenía que tener Dios para esperar que este hombre le pagase 240 millones de dólares. Pero ahora este hombre le suplica a Dios y el señor de aquel siervo, es decir, el rey, Dios, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Es decir, no importa cuáles sean tus pecados, no importa cuáles sean tus rebeldías, si tú vienes humillado a la presencia de Dios en este día y le pides perdón y le pides restauración, entonces el pago que hizo Jesucristo se pondrá también para ti. Y tú recibirás perdón y restauración. Y tú recibirás el derecho de heredar y reinar con Cristo por la eternidad. Así de sencillo se paga la deuda con Dios. Arrepintiéndonos y viniendo humillado a su presencia, dispuestos a amarle, a adorarle y a servirle, de acuerdo a sus propósitos. ¡Qué lindo es Dios! ¿Acaso nuestros servicios pueden pagar esa deuda? No, no hay nada en este mundo que pueda pagar. Entonces, ¿por qué dices que debemos adorarle? Bueno, ¿por qué? Como fruto del agradecimiento por habernos salvado. Porque las obras son el fruto de aquel que agradece verdaderamente lo que el cielo ha pagado por ellos. Y sale no como una obra de salvación, sino como un fruto de haber sido salvado por gracia. Porque no hay obra que puedas realizar en esta tierra que tú puedas pagar para saldar la deuda que tenemos de justicia con el cielo. Pero lo tremendo es que la misericordia y la gracia de Dios es tan grande que perdonó a este hombre como también nos perdona a ti y a mí. Ese es el grande secreto del reino. Esas son las buenas nuevas del reino. No importa lo que hayas hecho. Si hoy vienes arrepentido, recibes la salvación, la restauración. Te reciben como un hijo en la casa del Padre. Ahora, ¿te imaginas cómo debe haber salido ese hombre delante del rey? ¿Te imaginas que se le perdone una deuda de 240 millones de dólares? Ese hombre salió millonario de allí. Porque ya no tenía que pagar 240 millones. A veces creemos que el millonario, que el rico, es el que tiene mucho dinero. Pero no. El rico es el que no debe nada. Vivimos en un país donde el americano promedio tiene 5 tarjetas de crédito. Viven endeudados hasta el fin. Así que si usted hoy no le debe ni un solo dólar a ningún banco, usted forma parte del grupo del 75%, del 25% de aquellos que tienen un estatus de vida alto. Porque no tienes deuda. Te puedes considerar un rico, un millonario si hoy tú no tienes deudas. Este es un país que funciona a través de las deudas. Si no tienes una tarjeta de crédito, si no debes, tú no existes. Vas a comprar una casa y si no tienes un buen crédito, es decir, una buena deuda, tú no existes. Porque es a través de cómo tú pagas tus deudas es que ven la garantía para darte oportunidad de obtener
la posibilidad de seguirte endeudando. ¿Entiendes cómo funciona esto? Así que si tú no tienes ninguna deuda, tú eres millonario. Y este hombre ahora le habían perdonado 240 millones de dólares. Ese hombre ya no tenía que pagar 240 millones de dólares. Ese hombre era libre de su deuda. Ese hombre era millonario. Dios quiere enriquecerte con la salvación en esta tarde. Dios quiere hacerte un hombre libre en esta tarde. ¿No es un maravilloso regalo? ¿No son unas buenas nuevas? Pero lo tremendo es que este hombre sale con otra actitud distinta. Miren lo que dice allí en el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios, llevándolos a dólares hoy, son como 410 dólares nada más. Y este consiervo suyo, este amigo, a él al salir, parece que en la misma fila de los que venían a rendir cuenta con el rey, se encuentra este hombre. Y vamos a ver qué ocurre. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Lo tomó por el cuello, lo estaba asfixiando. Págame lo que me debes. Pero miren qué cosa interesante. En el verso 29, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ahora este hombre usa las mismas palabras que él usó con el rey para que le perdonara su enorme deuda. Ten paciencia y yo te lo pagaré. Ahora, fíjate bien. Decíamos hace un rato que Dios tenía que tener mucha paciencia para esperar que su siervo le pagara 240 millones de dólares. Ahora este hombre le debía solamente 410 dólares. Y le está pidiendo paciencia. ¿Pero cuál es la paciencia? Quizá la de 2 semanas. Cuando yo cobre este cheque este viernes, te voy a dar la mitad. Y cuando pague los cheques de la otra semana más adelante, te doy la mitad de mi cheque y ya saldamos la deuda. No había que tener mucha paciencia. Pero este hombre que había sido perdonado de tanta grande deuda, ahora se siente incapacitado por la avaricia, por la codicia. De 4 dólares, porque lo que le debían era eso. Y lo tomó por el cuello y lo estaba matando y no escuchó, dice el versículo 30. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. No tuvo misericordia con aquel que le había ofendido en poquito, cuando él había ofendido en mucho a Dios y se le había perdonado. Esa es la triste realidad también de aquellos que pretenden entrar en el reino de Dios, que reciben felices el perdón del cielo, pero son incapaces de perdonar a los siervos, a los consiervos, a sus prójimos, a sus hermanos. Esa es la triste condición del remanente hoy. Esa es la triste condición del mundo entero hoy. Tú me debes, tú me pagas. Ahora yo voy a ver cómo me escapo de lo que debo yo. Se convierte este mundo en un dale al que no te dio. Imagínate. Ahora viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Ese es un testimonio que entristece. Es triste ver incluso iglesias donde hay hermanos que están peleados a muerte por alguna deuda, por alguna propiedad material, por algo que se va a quemar, por algo que va a ser destruido cuando Jesús venga. Y junto con esas cosas materiales se destruirán todos estos ávaros, ambiciosos, codiciosos. Y ahora entristeciéndose mucho los consiervos de ver esta escena tan bochornosa, este testimonio tan feo, les refirieron todo a su señor, lo que había pasado. Entonces llamando a su señor le dijo, siervo malvado, ¿toda aquella deuda no te perdoné porque me rogaste? ¿No te perdoné sencillamente porque tú me rogaste? ¿Cómo entonces no pudiste perdonar a tu hermano? Entonces su señor, versículo 34,
Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Quieres que Dios te perdone? Pero tú no eres capaz de perdonar a tus hermanos. Y no te das cuenta que ellos y yo, y ellos y nosotros, todos somos deudores de Dios. A todos se nos ha pagado una deuda que nosotros no podíamos pagar. ¿No deberíamos salir felices después de esta experiencia? ¿No deberíamos nosotros ayudar más bien a los que nos fallan? Lo cierto es que este siervo no había recibido la salvación que Dios le estaba dando. Porque aquellos que reciben la salvación ya no viven más para sí mismos, sino que comienzan a vivir para los demás, para los propósitos y la bendición de los demás. Porque Dios nos tiene en esta tierra con el propósito de bendecir a otros a través de nosotros. Tú y yo tenemos que ser fuente de bendición, fuente de salvación. Por eso tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Un día Pedro se para frente a Jesucristo y le dijo, yo voy a impactar a mi maestro. Y dijo, Señor, los judíos perdonan hasta 3 veces, pero yo contigo he crecido tanto y he aprendido tanto que yo estoy dispuesto a perdonar hasta 7 veces. El 7 pues significaba un perdón completo, un perdón perfecto. Ya Jesús le dice, no te digo que los perdones hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué significa 70 veces 7? Infinitamente. Pero yo te pregunto a ti, un Dios que te pide a ti que perdones constantemente a los que te ofenden, ¿no será un Dios que está dispuesto también a perdonarte a ti y a todos infinitamente? Tenemos el privilegio de tener un Dios lleno de gracia y misericordia. ¿Cómo entonces no vas a reflejar esas características maravillosas de tu Dios, al que tú dices que representas, mostrando misericordia y gracia con los demás? De gracia recibiste, date gracia. Y estarás mostrando el verdadero carácter de Jesucristo. Y le estarás diciendo al universo entero que tú estás apto para vivir en el reino de los cielos. Porque te pareces al Dios al que adoras. Porque actúas y vives conforme al ejemplo que Él te dejó. Iglesia de Cristo, en esta hora entendamos que nosotros también debemos una deuda elevada. Y alguien la pagó por nosotros. Seamos misericordiosos con los que nos rodean y mostremos el carácter de Jesucristo a través de nuestro amor y misericordia. Que Dios te bendiga en esta tarde. Feliz semana. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias porque hemos quedado hoy al desnudo a través de esta historia. No somos capaces de perdonar las ofensas a los demás cuando nosotros mismos hemos sido perdonados de una ofensa grave. Permite que en esta semana que comienza, yo y mis hermanos podamos entender esta lección. Que así como no pudimos pagar la deuda de justicia con el cielo y alguien tuvo que pagarla, también nos toca a nosotros pagar la deuda de otros. Que podamos perdonar con misericordia y con gracia a aquellos que nos ofenden, para que podamos mostrar el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Bendice a esta tu iglesia. Haznos más que vencedores en tu nombre. Danos una semana de victoria en el nombre de Cristo Jesús. Bendícenos, consuélanos, restáuranos en esta hora, porque es en Jesús que te lo pedimos. Amén.